Bueno, vamos a ver la integral definida. Vamos a mirar este dibujo que tenemos acá. El objetivo es calcular el área bajo una curva, es decir, el área del recinto, limitado superiormente por la curva, que es la representación gráfica de una función. Limitado inferiormente por el eje X. Y, digamos, acá aparecen dos segmentos de ordenadas, ¿no? AF de A, BF de B. Yo quiero el recinto bajo esta curva. Esto que yo estoy indicando acá. El área de este recinto. Claro, uno cuando piensa en áreas, a uno le viene a la memoria seguramente el área de los polígonos, ¿no? Estamos hablando, lo veis, medio como que se entrecortó ahí, ¿no? Le decía que uno cuando piensa en áreas, como la medida de la superficie, uno dice, bueno, si es un triángulo, es base por altura sobre 2. Si es algún cuadrilátero, ustedes ya las conocen, las áreas, bueno, polígonos regulares, no sé, perímetro por apotema sobre 2, bueno, etc. ¿no? Si es un círculo o un sector circular, uno también tiene fórmulas para el cálculo. Ahora, cuando yo tengo que calcular el área de un recinto curvo, donde, digamos, lo que me limita el recinto es la imagen, ¿no? la representación gráfica de una función, ya ahí la cosa se complica. Y acá viene el cálculo integral y la integral definida. ¿Sí? Vamos a ver cómo se llega a obtener el área bajo esa curva. Y en realidad ese área después representa algo, porque, por ejemplo, en física, cuando tengo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad, ¿no? Si tengo una velocidad variable y quiero calcular la distancia recorrida por un móvil, necesito obtener ese área. O sea que el significado o la interpretación de ese área es justamente la distancia recorrida por el móvil, ¿no? Si tuviera tiempo y tuviese potencia, es energía, por ejemplo, trabajo. O sea, hay aplicaciones de esto en la física, ¿no? Y en otras áreas también. Por eso es muy importante el cálculo de un área bajo la curva. Nosotros nos quedamos solamente con la noción geométrica y no vamos a ver más que eso. Áreas de recintos limitados por curvas, pero que no sean, como les dije, circunferencias, cualquiera. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a definir la integral, ¿no? La integral definida? Porque lo que habíamos visto anteriormente es lo que se llama integral indefinida. Es el cálculo de la primitiva. O sea, dada una función, obtener otra tal que derivándola me dé esa función, este dato, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la cuestión acá. Miremos en detalle esto. Por lo pronto, yo pido condiciones para esta función. Si yo estoy calculando un área. Pido que la función sea no negativa, o sea, que esté la curva por arriba del eje X. Lo puede tocar a lo sumo, ¿no? Después, pido que sea continua, o a lo sumo seccionalmente continua, que si hay un salto, ¿eh? Ese salto sea finito, o sea, que la función no tenga una asíntota. Eso es lo que yo pido para poder definir la integral. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se subdivide el intervalo pues la función la considero definida, o sea, acotada, en este intervalo que también está acotado. Entonces, yo lo subdivido en, por ejemplo, n subintervalos. ¿Ven? 1, 2, 3, n, cualesquiera, número finito. Y lo que voy a hacer, una vez que yo hago esa subdivisión, bueno, acá está anotado todo lo que les acabo de decir. Yo al hacer esa subdivisión, en este caso tomé intervalos de la misma longitud, pero podrían no serlo, tomo en cada uno de esos intervalos un punto interior, que no tiene por qué ser el punto medio. Repito, subdivido el intervalo AB en n intervalos
y tomo un punto interior. En ese punto interior calculo la imagen a través de la función. Y al hacer eso, me quedan determinados rectángulos, ¿no? Se determinan rectángulos, ¿ven? Como este, por ejemplo, que está sombreado. Este rectángulo tiene como base la longitud de ese intervalo, ¿no? en el cual se dividió el intervalo AB, esa es la base, y la altura es el valor que toma la función en ese punto interior. Y acá, como ustedes imaginarán, si tengo la base y tengo la altura, voy a poder calcular el área de este rectángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Vamos despacito, así se comprende bien esto, porque esto es un tema importante. O sea, acá lo que tengo anotado es lo que estamos diciendo anteriormente, ¿no? O sea, que la función, repito, que sea continua, o si tiene algún salto, que el salto sea finito. Que el intervalo sea acotado quiere decir que no tenga ni más ni menos infinito. Que la función, la curva esté por arriba del eje X. Pido todo eso. Y cuando acá hablamos de procedimientos, justamente, ¿no? Acá aparecen estos deltas, delta x1, delta x2, que son las medidas de cada uno de estos intervalitos que me quedaron. Y elijo un punto interior que le llamamos C sub i. Tengo un C sub 1, un C sub 2, bueno, vamos. Entonces, lo que hago, ¿sí?, es considerar ese rectángulo sombreado, porque en realidad acá no lo dibujamos por una cuestión de que quede bien claro esto. Yo, si sombreara todos los rectángulos que tengo acá, todos los rectángulos, ¿no?, si los sombreara, y sumara las áreas de todos esos rectángulos, repito, si yo sombreara todos esos rectángulos que me quedan, así como este, y sumara las áreas, tendría una aproximación al área bajo la curva. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Después está en el libro. El libro de Larson está hecho esto. Más que nada para que lo vean. ¿Por qué digo aproximación? Y porque yo, a ver, acá, si yo pretendo, ¿no?, después sumar todas, ¿no?, y hacer una aproximación, acá me paso y acá falta. ¿Se dan cuenta? O sea, yo al tener todos los rectángulos acá dibujados, ¿no?, y sumar todas las áreas que las puedo... Bueno, nos quedamos sin internet ahí, ¿eh? Bueno, ahí apareció alguien más. Bueno, nos quedamos sin internet. Bueno, ahora yo acá tengo la... Voy a ver si cambio la conexión. Si vemos que se vuelve a cortar, paso a los datos. ¿Se escucha ahí, no? Sí, ahí sí. Pena que acá me dice que la conexión está inestable. Vamos a cortar. A ver. Bueno, ahí cambié porque si no, esto es una locura. Si no, uno en el medio de la explicación se queda ahí. Bueno, ahí está. Bueno, volvemos a lo que estaba diciendo, ¿eh? No, tampoco quiero ser muy denso. Bueno, está más o menos la idea de lo que se persigue, de sumar las áreas de todos esos rectángulos. ¿Está? ¿Se comprende bien eso? ¿Sí? O sea, yo tengo que sumar ahí todas las áreas. ¿Está bien? Entonces, esa suma, ¿ven? Porque si yo hago base, esta delta de x sub i es la base, el valor que toma la función en el punto interior es la altura. Si hago base por altura, hago el área de este rectángulo. Pero si sumo las áreas de todos esos rectángulos, tengo una aproximación al área. Esto es una aproximación al área bajo la curva, ¿no? Área limitada por la curva. Lo que se llama suma de Riemann. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si yo quisiera aproximarme más, ¿no?, quisiera tener una mayor aproximación,
¿Cómo tendría que ser, cómo tendrían que ser las bases de estos rectángulos? ¿Ustedes qué les parece? Más chicas. Claro, tendrían que, se dan cuenta que tendrían que ser más chicas, pues yo estos rectángulos los hago más chicos, tengo menos error. Pues acá me paso y acá falta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Acá me paso y acá me está faltando. ¿Estamos? Por eso, lo que uno hace es justamente, en lugar de tomar una cantidad n, toma o sea, una cantidad mayor. Y, bueno, acá viene el paso al límite, ¿no? Si uno hace tender a infinito ese n, ahí los rectángulos se transforman en segmentos. ¿Eh? Y ahí tendría el valor exacto del área, no una aproximación. Y esto, el límite de esta suma, cuando n tiende a infinito, y en consecuencia la base de los rectángulos tiende a cero, es lo que se llama integral definida, que se lo indica de esta manera, ¿ven? O sea, el símbolo que nosotros ya conocemos, pero aparecen acá lo que se llaman los límites de integración. Extremo inferior y extremo superior. Bueno, así se define la integral, si el límite existe, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es razonable esto, ¿no? Si uno pretende tener primero una aproximación y después hacer el paso al límite para obtener el área, el valor exacto del área bajo la curva. Si es una cantidad finita de intervalos, claro, siempre hay un error, ¿no? Siempre uno tiene un error. Ahora, fíjense, miremos concretamente este ejemplo, ¿no? Esto se llama, bueno, la integral de Riemann, ¿no? Riemann fue un matemático. Bueno, fíjense este ejemplo. Yo quiero el área limitada superiormente por esta parte de la parábola, igual a x cuadrado, y el eje x, entre 0 y 1. ¿Ven? Acá está, estoy usando ese método aproximado. ¿Ven? Profe, pero no entiendo ahí, porque los rectángulos no cubren todo abajo. Claro, es que es una aproximación. ¿Ves? Es un cálculo aproximado. ¿Te das cuenta, Sofía? Claro, si los hago más para arriba me queda mal del otro lado. Claro. O sea, a ver, es lo que hay, ¿no? Esto Arquímedes lo había trabajado. Arquímedes había calculado el área por aproximación, este área de acá, limitada hacia el eje Y. Estamos hablando de Arquímedes, ¿eh? Antes de Cristo. Bueno, entonces fíjense, lo subdividimos en 5 partes. Y calculé la imagen en el punto medio, concretamente, ¿no? En 0,1, o sea, la medida es 0,2 de cada uno de estos rectángulos. Calculé la imagen en, bueno, en el punto medio, 0,1, 0,3, ¿no? La imagen, acá a la altura, es el valor este al cuadrado, porque la función es f de x igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Está? Bueno, acá está hecha la cuenta, ¿ven? 0,2 por 0,1 al cuadrado, bueno, 0,2 por 0,3 al cuadrado, bueno, bla, bla, bla. Llego a esto, valor aproximado. Acá tengo una aproximación. Ahora, si yo, por ejemplo, miren, miren esto. Fíjense, presten atención a esto. Acá tengo otra manera de aproximarme. Pero ya esta manera me va a permitir llegar bueno, al objetivo del cálculo exacto. Y van a ver por qué. Fíjense, estoy con el mismo problema, pero acá yo estoy haciendo una aproximación por exceso. O sea, yo para armar el rectángulo tomo los extremos superiores de cada uno de los intervalos en los cuales yo subdivido el intervalo 0, 1. Y acá en lugar de subdividirlo en un número concreto como 5,
lo subdivido en n partes. ¿Bien? Entonces, si acá tengo el intervalo 0, 1, acá tengo 1 sobre n, bueno, 2 sobre n, etc. Y calculo la imagen en el extremo superior, ¿ven? O sea, dividí la unidad, o sea, el 1, en n partes. Entonces, todas las bases miden 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Y las alturas son estos valores al cuadrado. 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado. O sea, yo con esta suma, que es diferente de esta, claramente, obtengo, o sea, la suma de todas estas, seguro que me paso del área, ¿se entiende? Del área que estoy buscando. Si yo considerara, por ejemplo, en lugar del extremo superior de cada intervalo, el extremo inferior, tendría áreas cuya suma sería, digamos, por defecto. Esta es una suma por exceso. Es más, yo podría hacer las dos. Pero si yo trabajo concretamente con esta suma, ¿ven? Y hago la cuenta, fíjense, repito, lo dividí en n partes. Cada una de esas partes mide 1 sobre n. Por eso tengo, por ejemplo, el área de este primer rectángulo es base, que es 1 sobre n, por la altura, que es 1 sobre n al cuadrado. Es este punto elevado al cuadrado, porque la función es f de x igual a x al cuadrado. Bueno, este segundo rectángulo, la medida es 1 sobre n, la medida de la base. La altura, la medida de la altura es 2 sobre n al cuadrado. Es este punto elevado al cuadrado. Bueno, así con todos, hasta llegar al último, ¿no? ¿Sí? Este último tiene 1 sobre n la base y n sobre n, bueno, que es 1, pero ponemos n sobre n al cuadrado. Entonces, si yo, en esta suma que tengo acá, opero algebraicamente, fíjense, saqué factor común, de esto después lo miran tranqui, saqué factor común 1 sobre n. Después saqué 1 sobre n cuadrado. Porque acá me queda, en definitiva, la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Bueno, para hacer esta suma hay una fórmula que se demuestra por inducción completa, como vieron en el álgebra 1. Entonces, fíjense, todo esto, toda esta suma, después de haber hecho todo esto, que es, por supuesto, así como lo están viendo, recontra engorroso, porque es muy jorobado hacerlo, todo esto, llegué a esta fórmula. Reemplacé la suma de los cuadrados de los primeros números naturales por esta fórmula, que viene dada ya. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Porque yo, una vez que tengo la expresión genérica para cualquier valor de n, que yo subdivida, voy a tener un valor del área aproximada. Pero ¿qué viene detrás de esto si yo quiero el área exacta? ¿Qué hay que hacer con el n? ¿Qué les parece? Como hicimos acá arriba, ¿no? Como hicimos acá, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el n para llegar al valor exacto? Hacerlo como un segmento, ir al infinito, algo que había dicho al principio. Claro, hacer tender n infinito, claro. Pues yo hago tender n infinito, ¿sí? Voy a tener cada vez mayor cantidad de rectángulos. Y justamente esta parte que me estoy pasando deja digamos, no me voy a pasar, voy a obtener el área exacta. Bueno, justamente tengo que hacer el límite para n teniendo infinito de esta expresión. ¿Ven? Está bien, esto es un cociente de polinomio, uno lo puede pensar con mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque ojo, n no es un número real. Acá no estamos en variable real, n son naturales. Bueno, se puede probar esto y lo vamos a trabajar, lo van a trabajar en análisis 2 después toda esta cuestión, ¿no? Pero yo digo, al hacer tender n infinito, en esta expresión, llego a este valor. O sea, el límite existe. Bueno, este número que yo obtuve es el área bajo la curva. Igual a x al cuadrado entre 0 y 1. Es este área, el área bajo la curva. Pero fíjense lo embromado que es esto. ¿Se dan cuenta?
¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, digamos, tiene sus cuestiones. ¿Sí? Aparte, a ver, acá lo hicimos para esta función. Si fuera otra función, si en lugar de ser x al cuadrado fuera x al cubo, acá me quedan los cubos, la suma de los cubos de los n primeros números naturales. Y es otra fórmula. ¿Se dan cuenta? O sea, esto, en realidad, hacerlo, puede llegar a ser más o menos, accesible en el caso de funciones como estas, buenitas, ¿no? Si es una función lineal, obviamente también se puede hacer, es mucho más sencillo, pero si es una función lineal, no sé, me puede quedar a lo sumo un trapecio, me queda un cuadrilátero. Si es una función constante, me queda un rectángulo. Esos son casos especiales que ni los consideramos porque, bueno, ahí tengo fórmula. Pero acá el tema es que no tengo fórmula. ¿Se entiende? Para el cálculo del área. ¿Está? Ese es el problema. ¿Sí? Bueno, acá viene entonces un teorema que justamente se llama teorema fundamental del cálculo integral, porque reitero, yo quiero el área bajo la curva, yo quiero encontrar una manera de resolver esta integral. Esto es una integral definida, que si yo la resuelvo, me da el área bajo la curva, con las condiciones que le pusimos a la función. Pero hasta acá, la única manera de calcular el área es haciendo esto, todo este procedimiento, que se llaman sumas de Riemann. Le hicimos una suma por exceso, pero haberlo hecho por defecto también. Bueno, el teorema fundamental del cálculo integral, acá hay una versión simplificada, esto se lo dejo para que lo miren ustedes, pues lamentablemente no tenemos tiempo de... Acá está está la demostración, digamos, ¿no? Bueno, este teorema es uno de los teoremas tal vez más importantes no solamente del cálculo, ¿no?, sino de toda la historia. Me vincula la integral con la derivada. Miren esto, problemas que inclusive históricamente, ¿no?, se estudiaron de manera separada. Primero se estudió el cálculo de área bajo curvas en la historia. Después vino el cálculo de las pendientes de las rectas tangentes. Bueno, esos problemas que aparentemente no tienen nada que ver, están vinculados. ¿Sí? Y de acá, de este teorema, se deduce una regla, que se llama regla de Barrow, que me permite hacer el cálculo de esta integral, sin hacer esta porquería, ¿no? Voy a decir otra cosa que empieza con P, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste la regla de Barrow para el cálculo de la integral definida y en consecuencia el cálculo del área bajo la curva? Es sacar una primitiva de esta f minúscula, f mayúscula, por eso es importante el cálculo de la primitiva que vimos, y se hace así, miren, se evalúa esa función que obtuve la primitiva en el extremo superior y se le resta el valor de la primitiva en el extremo inferior. Esta es la manera de resolver esta integral. Por supuesto, acá hay algo que es fundamental, ¿no? Que la función tenga primitiva conocida, que yo pueda calcular la primitiva. Si no puedo calcular la primitiva, esto no me sirve. Pero la gran mayoría de funciones que aparecen en las aplicaciones bueno, en la física, en ingeniería, etc., tienen primitiva conocida. Bueno, esta regla, que lleva el nombre de un matemático previo a Newton y Leibniz, que es Isaac Barrow, que fue profesor de Newton, ¿no? Bueno, esta regla, esto es un antecedente justamente a la invención del cálculo, ¿no? Me permite hacer esa cuenta, digamos, ¿no? Y fíjense qué sencillo que es. Miren esto, Miren esto que está acá. Yo en realidad, cuando quiero plantear este problema original, perdón que voy hacia arriba, del área bajo la curva igual a x al cuadrado, este área, no los rectángulos, el área está debajo de la parábola y por sobre el eje x. Yo lo que tengo que plantear es esto, ¿ven? Lo que pasa es que acá,
el límite inferior es 0, el límite superior es 1, y la función es x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, miren esto, ¿eh? El área es la integral entre 0 y 1 de la función x al cuadrado, ¿no? Bueno, diferencial de x. Miren cómo se calcula esto. Regla de Barrow. Saco una primitiva. En realidad, lo que obtengo es, la primitiva es despojada de la constante, ¿no? La constante acá no aparece, porque después, como acá hay una resta, esa constante que aparece, esa resta, después lo vemos. Pero fíjense, calculo la primitiva. De x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Primero la evalúo en 1, en el extremo superior. Después la evalúo en 0, en el extremo inferior, y resto. Y acá tengo el resultado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la ventaja, la importancia del teorema fundamental del cálculo? Y por ende de esta regla. ¿Se entiende? Miren, si yo no disponía de esto, por eso fue tan importante digamos, la aparición del cálculo, ¿no? en la matemática y después en las aplicaciones. Miren todo lo que tuve que hacer, lo que hubo que hacer y para esta función, imagínense si hay otra, ¿no? Miren todo esto para llegar a 1/3. Y acá fíjense cómo llegué a ese valor, al toque. ¿Se comprende esto? ¿Está claro? ¿Sí? Esto es importante, esto es muy importante, que de alguna manera valoremos ese resultado, porque es realmente un avance. De ir ahí a subdividir y hacer el paso al límite y meterme con todas esas sumas y bueno, a llegar a una receta, si ustedes quieren, para hacer esa cuenta, que es la regla de Barrow, ¿sí? ¿Está más o menos claro esto? ¿Seguro? Vamos a dar más ejemplos, por supuesto, ¿no? O sea, bueno, lo que decía acá anteriormente, ¿no? Que siempre se omite cuando uno hace el cálculo la constante de integración, porque, a ver, si uno coloca como, digamos, las primitivas, ¿no? Le coloca la constante, pues la constante se resta cuando uno hace la cuenta, por eso queda así esto, ¿eh? ¿Ah? ¿Sí? Vamos, miren este otro ejemplo. Vamos a la consigna, ¿no? Calcular el área del recinto limitado por la curva igual a seno de x y el eje de abscisas en 0pi, en el intervalo 0pi. ¿Ven? Acá tengo graficado. Siempre grafiquen, siempre. Grafiquen siempre. Repito, siempre hagan el gráfico para ver qué área me están pidiendo. Eso es fundamental. Que yo grafique acá. ¿Por qué? Porque yo al graficar, como yo tengo que plantear la integral definida y tengo que saber, ¿no? Entre qué valores de x estoy, ¿no? Cuál es el límite inferior y el límite superior. Entonces, acá en este problema concreto, yo lo puedo resolver con lo que vimos, porque esta función cumple con las condiciones que yo pedí al principio. Yo pedía que la función fuese continua en el intervalo, ¿no? O seccionalmente continua, una que es continua en el caso del seno, intervalo acotado, la función no negativa, o sea, ¿estamos? No negativa quiere decir que puede ser 0 también en algún punto, ¿no? Como ocurre acá. Entonces, como yo lo puedo resolver esto, fíjense, planteo la integral. Claro, es la integral entre 0 y pi de la función. Acá aparece la función, que me limita el recinto superiormente. Pues el recinto inferiormente está limitado por el eje X. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, una vez que yo planteé esto, hice el planteo, ya después el cálculo es inmediato, porque esta función tiene primitiva conocida, la integral del seno es menos el coseno, ¿no?
y se coloca una barra así, ¿no? Entre pi y 0. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa la primitiva en el extremo superior, menos el coseno de pi, menos, esto viene de la regla de Barrow, viene de la fórmula, el valor que toma la primitiva, menos el coseno en 0. ¿No? Y se hace la cuenta, me queda menos 1, el coseno de pi es menos 1, menos el coseno de 0, menos 1. Va. Ese área es 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro eso? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacerla entre todos. Una hoja. Así. Vamos a hacer el que está abajo, ¿no? Me pide. Calcular el área del recinto limitado por la curva igual al logaritmo de x y el eje x en el intervalo 1e. Piden esto. Esto de acá. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Y vamos a calcular ese área. Por supuesto, haciendo uso del teorema fundamental y por supuesto la regla de Barrow, ¿no? Entonces, fíjense. Yo quiero, vamos a graficar primero, ¿no? La función logarítmica, logaritmo natural de x en este caso, ¿no? Bueno, aproximadamente así. Este es 1 entre 1 y e. Es, bueno, más o menos por acá, ¿no? Acá, bueno, esto está fuera de escala, por supuesto, ¿no? Fuera de escala, olvídense. Quiero este área. Todo esto de área. Claro, estoy limitado por ahora, ¿no? Porque tengo solamente áreas cuyo techo es la función y cuyo piso es el eje X. Entonces, ¿cómo hago para plantear ese área? A ver, ¿cómo va a ser el área entonces? A ver, ¿cómo la planteo? Bueno, extremo inferior, acá se llama así, sería Sí, 1, sí, y muy bien. superior E, Perfecto, ¿ven? Entre y, 1 y e. y sería el logaritmo natural de X, diferencial de X. Exactamente, exactamente. Esa integral, si la puedo resolver, me da ese área. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Todos lo ven esto? Si no, pregunten, chicos, estamos aprendiendo, así que... ¿Sí? Se cumple. O sea, puedo usarlo porque la función ahí, bueno, es no negativa, bueno, en uno vale 0, pero después es positiva, continua, en ese intervalo. Acá hay una asíntota. Si me pedían de 0 a e, ahí estoy en el horno, ahí no puedo. O sea, sí se puede, pero bueno, no lo vamos a ver eso. Es lo que se llama una integral impropia, ¿no? Pero estas integrales, sí, esta se puede. Ahora, ¿qué necesito yo para hacer el cálculo? Acá. Para arrancar. La primitiva. Claro, yo necesito la primitiva. De alguna manera tengo que hacer la primitiva del logaritmo. ¿Eh? Esa, bueno, se hacía por partes. Esa ya la hicimos el otro día. ¿Eh? Si yo la calculo, me queda esto. ¿Eh? Esa ya la hicimos. Es más, la podemos escribir así también. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como pude obtener la primitiva, uno dice, bueno, mira, la constante nunca se pone, ¿no? Esto, entre e y 1. Se coloca una barra así, ¿ven?
¿Y qué hago ahora? ¿Cómo sigo esto? Reemplazo primero Reemplazamos X por E. X por E, ¿no es cierto? ¿Y después qué hago? Y le resto lo mismo cambiando X por E. Exactamente, ¿se entiende, no? Lo que dice Lucas, ¿no? Y es hacer las cuentas. Este menos viene de la fórmula, de la regla de Barrow, ¿sí? Fíjense, el logaritmo natural de E, ¿se acuerdan cuánto vale, cuánto valía? ¿Cuánto vale? Es el logaritmo en base E de E, ¿no? 1. 1, claro. ¿A qué número tengo que elevar E para que me dé 1? Claro. Acá me quedó 1 menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. O sea que todo este término es 0. Y acá me queda el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿A qué número tengo que elevar E para que me dé 1, no? 0. 0, claro. ¿A qué número tengo que elevar la base para que me dé lo que tengo en el argumento del logaritmo? 0. Entonces me quedó menos 1 por menos 1, ¿no? Me quedó 1. Ese área vale 1. ¿Me puede dar un número negativo el área? No. Jamás. No. Si llevo un número negativo, estoy cometiendo un error en el planteo o en el cálculo. Siempre tiene que dar un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entienden los problemas estos? Miren este, bueno, vamos a volver a esto, ¿ven? De 0 a pi la función, seno. Primitiva, le evalúo en el extremo superior, menos, le evalúo en el extremo inferior. Listo, hago la cuenta. La primera que hicimos, ¿ven? De 0 a 1, la función, primitiva, en el extremo superior, menos el extremo inferior, tic, la cuenta. ¿Sí? Derive, por supuesto que lo hace esto, ¿eh? Si yo le pongo un derive, derive me resuelve integrales definidas también, ¿eh? Después lo vemos, al final de todo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Profe, sí, lo que no entiendo, por ejemplo, en la que vimos recién, ¿no? Se sí. puede calcular, que calculamos de 0 a pi, pero vio que usted dijo que no se puede calcular si es negativo. Por ejemplo, si es fuera de pi a 2pi, la partecita de abajo del área, Sí, ¿no se sí, puede calcular como la parte de arriba? Porque es igual, de todas formas. exactamente. Vos ahí podés aprovechar la simetría. Entonces vos decís, claro, vale 2 también, entre pi y 2pi, por la simetría, claro, claro, sí, sí. Después vamos a ver cómo se puede calcular ese área. Pues lo vemos, porque todavía, está bueno que lo pregunte. Fíjense que yo todavía estoy limitado. ¿Por qué estoy limitado? Porque son áreas pegadas al eje X, pero que estén por arriba del eje X. ¿Se entiende? Todas estas áreas que calculamos, bueno, la primera es esta, ¿no? Este área, no los rectángulos, el área bajo la curva, ¿eh? Esto que estoy indicando acá con el cursor, con el puntero, perdón. Bueno, esa, esta o esta, que la acabamos de hacer, están pegadas al eje X y la función está por arriba y es continua. O sea, por ahora estoy limitado. Vamos a ver que se puede, esa que vos decís, que en ese caso concreto, si a vos te lo piden, claro, la función es negativa, pero está bien el razonamiento que haces, porque ese semiciclo negativo que tengo, se habla de ciclos, ¿no? En la función senoidal, ese semiciclo negativo tiene el mismo área que el semiciclo positivo, que es este, ¿no? Un ciclo va de 0 a 2pi, un periodo va de 0 a 2pi. Se habla de un ciclo completo. ¿Está? Bueno, acá hay propiedades que después las miran ustedes, se demuestran a partir de la regla de Barrow, ¿no? Por ejemplo, la integral entre a y a de la función claramente 0, ¿ven? Si los límites son iguales, si yo aplico Barrow acá, efectivamente esta cuenta me da 0. Después, si yo invierto los límites de integración, me cambia el signo de la integral. También se demuestra por la regla de Barrow. Esto después lo miran tranqui, ¿eh?
También cortemos, subimos esto. Bueno, después hay que hay una propiedad, que es la propiedad, lo que se llama propiedad aditiva del intervalo de integración. La integral de A hasta C más la integral de C hasta B es la integral desde A hasta B, ¿no? Esto tiene una interpretación geométrica, que después lo vamos a ver. Por ahora nos quedamos con esto, que se puede probar perfectamente bien, a través de Barrow, ¿sí? Bueno, si la función es no negativa en el intervalo, la integral es no negativa. ¿Sí? Después si tengo una función que toma valores mayores que otra, o sea, si f es más grande que g, en el intervalo se mantiene esa relación, esa desigualdad, en cuanto al cálculo de las integrales. Bueno, después, si la función fuera una función constante, bueno, obviamente va a ser el área de este rectángulo, ¿no? La integral. Si yo resuelvo la integral de la manera que ustedes ya conocen, sacando la constante, la integral de 1 es x, bueno, efectivamente llego a este valor. Bueno, pero lo más importante, bueno, esto después lo miran, tranqui. Lo miran y la semana que viene lo repasamos. Pero lo importante de esto es lo siguiente, ¿ven? A mí lo que me interesa es el cálculo de áreas. Yo me centro ahora en las áreas, ¿sí? Entonces, opa. Bueno, me parece que se cortó ahí, ¿no? ¿Quedó algo cortado ahí? No, sí. Estamos, bueno, ahí estamos. Bueno, fíjense, miremos esto, miren esto. Acá ya estoy agregando, ya voy a poder resolver problemas ya un poco más, no digo complejos, pero donde, por ejemplo, en este caso el recinto, hay una parte que está limitado por una función y otra parte por otra. ¿Ven? Esta parte limitada por f, esta parte limitada por g. ¿Ven que el área 1, lo que llamé acá área 1, es la integral entre a y c de f? Porque el techo es f. ¿Ven que A2 es la integral entre C y B de G? ¿Se dan cuenta? Que A1 se calcula de esta manera y A2 se calcula de esta otra, ¿lo ven todos? Son regiones disjuntas, ¿no? Si yo quiero calcular el área total, se entiende por qué hago la suma, ¿no? Es A1 más A2. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ejemplo, miren este ejemplo. Miremos acá. No se distraigan con esto, miren esto. Me piden el área, este área total. Yo lo subdivido porque en un caso, para el área 1 está limitada por esta parábola y el área 2 está limitada por esta curva, esta parte de esta función racional fraccionaria, ¿no? Bueno, homográfica, la hipérbola equilátera, ¿no? Estamos. Entonces, fíjense, el área 1 es, como ustedes ya lo están viendo, ¿no? Y esta ya la calculamos, es la integral. Upa. Se entrecortó ahí, me parece. Es la integral de 0 a 1 de la parábola, de la función esta, x al cuadrado. ¿No? Bueno, x al cubo sobre 3 entre 1 y 0. Me queda 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Un tercio, esta ya la habíamos calculado. Área 2. Integral entre 1 y 2 de la función diferencial de x. Claro, la primitiva despojada de la constante, ¿no? De 1 sobre x es el logaritmo natural de x entre 2 y 1. Explico Barrow. Es el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, por eso me queda el logaritmo de 2. Y después al final sumo las dos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta suma es el área sombreada, ¿no? Estoy en esta situación, ¿no? Acá es genérico.
acá vemos un ejemplo concreto. ¿Está entendido esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es sumamente sencillo, chicos, ¿eh? No busquen cosas raras porque no las tiene. Lo único, bueno, graficar, acá venía dado el gráfico, graficar y ver bien los límites, cuáles son, ¿no? Y ver bien las funciones. Igual acá todavía estoy limitado porque, como decíamos antes, ¿no? Son recintos que están limitados inferiormente por el eje X y limitados superiormente por estas curvas. Continuas, positivas, ¿no? ¿Estamos? O cero en este caso. ¿Sí? Miren este otro caso acá. Se nos fue la onda ahí. Va. Bueno, estamos en esto. ¿No? Estaba en esta. ¿Ve? O sea, estamos viendo diferentes casos. Diversos casos. Estamos en esta primero. Miren esta otra. Esta otra situación. ¿Ven? Acá hay un salto. Pero como el salto es finito, estoy en condiciones de calcular A1 y A2. ¿Ven? A1 entre A y C de F, o sea, la integral de A a C de F, y A2 la integral entre C y B, desde C hasta B, ¿no? De G. Y sumar. Puedo calcular el área. El tema es cuando hay un salto infinito ahí, ¿no? Cuando hay una asíntota, ahí no puedo. O sea, no puedo. Se puede intentar, pero es lo que se llama la integral impropia, que lamentablemente no vamos a tener tiempo de ver. Bueno, acá tenemos un ejemplo, miren ahí. Miremos en detalle este ejemplo, a ver. Fíjense. ¿Qué aparece ahí? A ver, quién me lo explica esto? A ver, ¿quién se anima a explicarlo? Está resuelto ahí. ¿Quién se anima? A ver. Ya lo tienen hecho ahí. ¿Mm? Se lo tienen que explicar a los alumnos, a sus alumnos. A ver. ¿Quién se anima? A ver, Y bueno, para A1 Sí, hacemos la integral y definimos, ¿cómo se llama? La base, ¿cómo diría eso? o Bueno, que sea, es entre 0 y 1. bien. ¿Y la función cuál es? 2x y Ah, hacemos el diferencial. exacto. Buscamos la primitiva ¿Eh? y intercambiamos x por los valores. Ujú. Y llegamos al Realizamos la resultado. cuenta y tenemos el área ¿Eh? de la parte sombreada. Bien, bien. ¿Y después? Bueno, con A2 hacemos lo mismo, definimos el que es entre 1 y 3 y ponemos la función y 1 sobre x al cuadrado diferencial. Bien. Buscamos la primitiva de nuevo y ¿cómo llamo a la barra y pongo los dos extremos? No, bueno, es la manera de escribirlo así, ¿eh? Okay. Se puede colocar un corchete también. Si lo ven en los libros, por ahí ponen un corchete. Nosotros ponemos la barra. Ahí, ¿eh? Es simplemente Bueno, Claro. Sí, dale, sí, seguí. Sí. vale, con la primitiva ponemos la barra y los valores del principio, que son los extremos, Ujú. y reemplazamos. Exacto. Reemplazamos x por los valores, ¿no? Hacemos la cuenta y nos da el área sombreada de A2. Ajá, Bueno, y si queremos sumarlo, tenemos todo. exacto. El área 1, ¿podría calcularla sin integral? Sí, Ujú.
¿Cómo es? Es A un ver. triángulo, así que base por altura de 2. Claro, base por altura sobre 2. La base es 1. La altura es 2, 1 por 2 dividido 2. Me da 1, claro. ¿Ven? Si yo lo aplico a un recinto, limitado en este caso por segmentos, si me hubiese quedado en lugar de un triángulo, no sé, un trapecio, o cualquier cuadrilátero cuyas áreas conocen, las aplico y da lo mismo, ¿no? Acá lo hice con una integral, pero efectivamente se cumple. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Acá no tenía forma, ¿eh? Acá si no tengo la integral, y tengo que hacer la suma de Riemann, y eso, bueno, puede llegar a ser para arrancarse los pelos, ¿no? Bueno, y lo importante es que siempre, bueno, me da un resultado positivo, que es lo que está indicado acá, y que por supuesto este número tiene unidades al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá, por ejemplo, usé centímetros, el resultado va a ser este número centímetros cuadrados. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿venimos bien con esto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a hacer un pequeño intervalo. Vamos a hacer como hacemos siempre, ¿no? A esta altura, vamos a poner la pausa en el video. Vamos ahora al cálculo del área limitada por dos curvas. ¿Ven? Yo quiero ahora extender, o sea, poder resolver otros problemas, porque hasta ahora estaba con recintos limitados inferiormente por el eje X. Bueno, acá ya voy a poder calcular el área de un recinto limitado por dos curvas, limitado superiormente por una función e inferiormente por otra. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Cómo se obtiene la fórmula. Le llamo yo A1, si yo hago la integral entre A y B de F, me da, que acá no está dibujado para no complicarlo, ¿no? Me da el área entre F y el eje X. Todo esto que estoy indicando acá con el puntero. Sería esto más lo de abajo. Esta integral. A1. A2, ¿ven? Es el área del recinto limitado por G. Repito, no lo hicimos acá porque si no el dibujo se complica mucho. A2 es el área debajo de G, ¿ven? Esta curva de acá abajo es G, la de arriba es F. A2 es el área bajo G, es este área de acá. Repito, A1 es el área debajo de F, todo esto que está acá. A2 es el área bajo G, todo esto que está acá en blanco. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si yo al área bajo F le resto el área bajo G, si al área bajo F a todo esto le resto esta parte blanca, el área bajo G, me queda el área entre las dos curvas. O sea que tengo que hacer esta resta. O sea, integral entre A y B de F menos integral entre A y B de G, como los límites son los mismos, puedo colocar en el integrando la resta de las dos funciones, F menos G. Y acá aparece esta fórmula. Si yo quiero calcular el área entre dos curvas, aparece una resta. En el minuendo está la función que limita superiormente al recinto, en el sustraendo la función que lo limita inferiormente. Se habla de techo menos piso, vulgarmente. Techo menos piso. Pero es la f que limita superiormente y la f, o la g en este caso, limita inferiormente. Función que limita superiormente, repito, función que limita inferiormente. ¿Estamos? Y tenemos que saber dónde se cortan. Acá en A y en B las funciones toman el mismo valor, ¿ven? Eso es fundamental. Eso es lo que hay que hacer como cosa adicional, ¿no? Vamos directamente a este ejemplo, ¿ven? Miren.
calcular el área entre las curvas. I igual a x al cuadrado e igual a raíz cuadrada de x. Acá las tenemos graficadas. Igual a x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x. Me piden este área de acá, el área entre las dos curvas. Entonces, lo primerísimo que tengo que hacer para arrancar a resolver el problema es ver dónde se cortan, ¿no? Está bien, yo me hago el gráfico con GeoGebra. Yo hago el gráfico. Pero ¿cómo calculo dónde se cortan? ¿Qué tengo que hacer para calcular la intersección entre dos funciones? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Igualarlas. E igualarlas, claro. Exacto, ¿ven esto? Esto es lo previo. ¿Cuándo x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x? ¿Cuándo las y son iguales? Bueno, resolver esta ecuación. Acá le voy al cuadrado. Paso el x restando, me queda 0. Bueno, ecuación polinómica, ustedes ya esto lo recontra saben, porque lo hemos trabajado. ¿Ven? 0 me da 0 y me da 1. Claro, se cortan en 0. Bueno, 0, 0, porque la imagen es 0. 0 al cuadrado o raíz cuadrada de 0 es 0, y en 1 también. 1 al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 1 es 1. O sea, entonces, acá tengo la fórmula. Techo menos piso. Entonces va a ser la integral entre 0 y 1. ¿Ven? Integral entre 0 y 1. 0 a 1. ¿Ven que primero acá va la raíz cuadrada de x? Porque es el techo, la que está arriba, menos, y acá va el piso, que es x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Techo menos piso. La que limita superiormente menos, esto viene acá, menos, la que lo limita inferiormente. Y después, bueno, la integral de una resta es la resta de las integrales, ¿no? Saco las primitivas. Acá esto, raíz cuadrada de x es x al 1/2, por eso me da 2 tercios de x a la 3/2, acá está hecho, ¿no? La de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, o bueno, menos 1/3 de x al cubo es lo mismo, ¿no? Entre 1 y 0. ¿Ven? Bueno, 1/3. ¿Estamos? ¿Sí? Miren esta otra. Calcular el área del recinto sombreado en la figura. Tengo función seno y función coseno. Claro, tengo que obtener las abscisas de los puntos de corte. ¿Por qué digo las abscisas? Porque cuando uno hace el planteo, estos son valores de x, ¿no? Acá era entre 0 y 1. Acá hay que ver cuáles son estos puntos. Claro, acá está, ya acá aparece pi sobre 4 y 5/4 de pi, pero esto hay que obtenerlo. Está bien, si yo lo hago con GeoGebra a escala, sí, me doy cuenta, pero esto hay que calcularlo. Entonces, bueno, así como lo dijeron en el caso anterior, ¿no? Hay que igualar las funciones. Cuando el seno es igual al coseno. Esta es una ecuación trigonométrica, lo que trabajaron ya en IMS, ¿no? El coseno es la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Esto viene de la relación pitagórica. ¿Ven? Tic, 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 tic. Me queda acá 2 seno al cuadrado. Bueno, acá saco la raíz cuadrada, que aparece el módulo, o sea que tengo estos dos resultados. Seno de x igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, o seno de x igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Claro, este O es unión, o sea que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Hay dos valores, ¿no? Dos ángulos, cuyo seno es raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿No? Acá uno pondría, no lo hacemos para no complicar, x igual al arco, ¿no? Lo que pasa es que hay dos valores, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado. Idem acá, el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante, hay dos valores. Lo que pasa es que estos se descartan porque estos valores que están acá no verifican la ecuación. Justamente cuando uno eleva al cuadrado, cuando uno hace esto, aparecen lo que se llaman raíces extrañas, o sea, raíces que después no verifican. Los únicos valores que verifican esta ecuación son estos dos, pi sobre 4 y 5/4 de pi, que son estos de acá.
¿Se dan cuenta? Si yo no hago esto, no estoy justificando debidamente el planteo después de la integral. Está bien, yo en el gráfico lo veo. Porque yo lo hago en GeoGebra, veo. Hasta lo puedo llegar a, digamos, bueno, a obtener. Pero hay que hacer esto. ¿Sí? Y después el planteo, bueno, como ustedes se imaginan, es la integral entre pi sobre 4 y 5 cuartos de pi de seno menos coseno, porque el seno es el techo y el coseno es el piso. ¿Eh? Es esto. Bueno, la integral del seno menos el coseno, menos la integral del coseno es el seno, y después es cuestión de aplicar la regla de Barrow. No confundirme acá con las cuentas. ¿Eh? Eso es lo único que tengo que tener cuidado. Después lo miran ustedes. Bueno, llego acá a este resultado. 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, último ejemplo. Ahora vamos a hacer igual alguno de la práctica. ¿Eh? Miren esto. Calcular el área de la región del plano limitada por estas curvas. Igual a x al cuadrado menos 1, igual a menos x al cuadrado más 1. El área, no lo que está sobrado acá, todo este área se pide. ¿Eh? Todo esto. Bueno, primero, y las igualo para ver dónde se corta. No nos detenemos en esta ecuación porque ustedes ya la saben resolver. Se cortan en menos 1 y se cortan en 1. Los puntos de abscisa menos 1 y 1. Claro, en ambos puntos las imágenes son 0. ¿No? Ahora, acá hay una cuestión, y que también, no me acuerdo quién lo había dicho, si era Sofía, alguien que lo nombró, de la simetría. ¿Eh? Sí, estaba pensando lo mismo, profe. Estabas Acá pensando, claro. uno puede ¿Viste? calcular el pedacito sombreado y lo multiplica, porque son simétricas las funciones, Exacto. Creo que vos lo que habías dicho acá de pi a 2pi, con la función seno. claro, Sí, bueno, eso, si lo pueden aplicar, si ustedes están seguros de la simetría, que me lo ayuda el dibujo, lo aplico. Yo acá calculo, esto que está sombreado, ¿qué parte es del total? un cuarto. Un cuarto, ¿se dan cuenta? Esto es ganar en sencillez. Esto a mí es lo que más me importa de todo. Lo que más me importa es que piensen. Lo que más importa de estas materias y en general de todo, ¿no? Que después ustedes eso lo trasladen a los alumnos, que los alumnos piensen, no que hagan, que apliquen recetas, que piensen. ¿No? Entonces, yo acá me planteo esta integral, ¿no? ¿Ven la integral esta? Entre 0 y 1. Del techo, que es menos x al cuadrado más 1, y la multiplico por 4. ¿Eh? Bueno, la primitiva, que es menos x cubo sobre 3 más la primitiva de 1, que es x, y barro. Bueno, acá salteamos algún paso porque en 0 es 0. ¿No? ¿Se dan cuenta? De lo contrario, bueno, acá está planteada, ¿ven? Si yo no reconozco la simetría, ¿qué puede pasar? La planteo así, ¿eh? De menos 1 a 1, techo, ¿ven? Menos x cuadrado más 1, menos piso. Pero a ver, ¿cuál es más compleja para resolver a mano de las dos? La segunda. Claro, pues ya tengo que hacer primero la cuenta y después los límites. Tener un 0 como límite, ¿sí? En general me simplifica mucho las cuentas, porque si es una polinómica, en 0 vale 0, como esta. ¿No? Bueno, puede aparecer una constante, ahí depende. Pero en este caso siempre aparecen, en los polinomios aparecen x, ¿no? ¿Estamos? Por eso, siempre que ustedes reconozcan la simetría, aprovechenla. Lo que pasa es que, bueno, eso hay que aclararlo. Por dada la simetría, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso, acá yo mandé un 4. ¿No? ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a ver la práctica. Acá terminamos con
ahora vamos a hacer alguno más, vamos a aprovechar un ratito más a plantear alguno de la práctica. Vamos a ver entonces el trabajo práctico, que es el último trabajo práctico. El cálculo de áreas. Hay partes que no las vamos a pedir del trabajo práctico, porque no las vamos a ver y por ende no se toman ni en el parcial ni en el final. Se evalúa lo que se explicó en clase debidamente, no y lo que se pudo practicar. ¿No? Bueno, práctico número 15. Este es el último práctico del año, el último esfuerzo. Bueno. Punto 1, cálculo de integrales definidas. Me pide verifique los resultados. Acá ya están hechas. La idea es que ustedes los calculen. Ya vienen planteadas. Una integral definida me puede dar un número negativo. No hay problema. Es una integral definida, no quiere decir que sea un área. Si la función no es positiva, bueno, puede dar valor negativo. Ahora, en cuanto al cálculo de áreas, nosotros lo pedimos así. Me dan la información para que yo grafique y pueda determinar justamente el área que me están pidiendo. Eso es lo que se pide en el punto 2. Vamos a hacer ahora alguno de esto, lo vamos a plantear al menos. Bueno, el punto 2 lo pueden resolver en forma completa. Repito, vamos a hacer alguno ahora, pero esto después lo tienen que practicar ustedes. Después, donde dice problemas varios, bueno, el 3 y el 4 van a estar en condiciones de hacerlo, vamos a plantear la semana que viene, lógicamente. ¿No? El 5 lo mismo. Hasta el 6. Lo demás, que son otras aplicaciones geométricas, esto no entra. Ni en el parcial ni en el final. Esto lo descartan, pues son volúmenes y longitudes de arco que no lo vimos. Esto de integrales impropias, ven cuando aparece más menos infinito en los límites, o funciones que no están definidas en alguno de los extremos del intervalo o en un punto interior del intervalo, tampoco entran. Porque acá estas integrales se resuelven haciendo después un paso al límite. Y cuando ese límite me da infinito, no existe, se dice que diverge. Pero bueno, eso lamentablemente no tenemos tiempo. Entonces, la idea es que puedan calcular en un principio áreas. Después repito, el 3, el 4, el 5 y el 6, ustedes los pueden ir resolviendo, mirando primero la teoría. Vamos a resolver alguno de estos. No sé, vamos a plantear, por ejemplo, el F. Vamos a resolver el F. Haciendo uso de las herramientas que disponemos. En este caso, vamos a usar GeoGebra y de paso les voy a mostrar con este problema el derive. Cómo puedo usar el derive para resolver este problema. Bueno, miremos entonces el 2F. ¿Qué me piden ahí? A ver. ¿Cómo se lo imaginan esto? Son dos cuadráticas. Dos cuadráticas. Sí, decilo. Una de concavidad positiva y una negativa, la de 3x cuadrado, esa va a estar como, tiene concavidad positiva, esa va a ser la función que está abajo. Bien. Y la otra va arriba. Exacto. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago para graficarlas? ¿Qué voy a usar para graficar esas funciones? GeoGebra. GeoGebra, obvio. Acá GeoGebra es clave, ¿no? En los finales nosotros no dejamos tener los celulares porque, bueno, un caso de copia una de las últimas meses antes de la pandemia, así que bueno. Pero igual las que damos son sencillas para que ustedes las puedan graficar. Pero bueno, vamos a abrir entonces GeoGebra y lo vamos a aprovechar para esto. Después vamos a aprovechar Derive también para hacer el cálculo. Estamos vagos. Bueno, miren. Voy a ingresar entonces las funciones que yo las acabo de anotar acá. Tengo igual.
3x² menos x menos 3. Esta es una, como bien dijo Nadia, ¿no? Y esta es la otra. ¿Está? Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? A buscar los puntos de intersección. Claro, tengo que igualar, ¿no?, las dos funciones. Acá se ven, porque está preparado para que dé valores enteros, ¿no? Pero no siempre da valores enteros. En las aplicaciones no da valores enteros. Entonces lo que tengo que hacer es igualarlas, ¿eh? Bueno, como hoy estamos muy vagos, vamos a usar el derive. Claro, estamos vaguísimos. Ahí se ríe Facundo. Claro, Lucas está se riendo. Y sí, estamos re vagos. Ya a esta altura del año uno no quiere hacer más nada, ¿no? Entonces, si uno tiene un programa que uno le resuelva la ecuación y lo vamos a usar, ¿por qué no usarlo? ¿Eh? ¿Por qué negarse? Bueno, miren. Derive me resuelve todo, ¿no? No me resuelve la vida, pero bueno, fíjense. Miren lo que estamos haciendo acá, ¿eh? Es como los que dicen que el dinero no trae felicidad. Sí, Y las ayuda. calculadoras, sí, felicidad. Claro. Un poco ayuda, ¿no? Es verdad que no es la felicidad, porque yo conozco gente con mucho dinero que tiene unas vidas, pero bueno, para ciertas cosas ayuda, ¿eh? Y ustedes han elegido una carrera donde, bueno, no es para llenarse guita, pero siempre hay trabajo y eso es importante, ¿eh? Y después con la antigüedad sí, no, incrementa un poco más. Bueno, miren esto. Resolver expresión en reales. Ping. Entre -1 y 2. Acá aparecieron los dos valores. Esto uno lo hace a mano, ¿eh? Después háganlo a mano. Es una ecuación, cuando ustedes hacen los pasajes, que es una ecuación cuadrática, fórmula resolvente, llegamos a esto. ¿Está bien? Entonces, si tengo que plantear la integral, bueno, acá apareció el -1 y apareció el 2. ¿Cómo planteamos la integral entonces? Lo había dicho Nadia por ahí, ¿no? Lo vamos a hacer, por supuesto, con derive, ¿no? Desde -1 a 2, la resta de la función de arriba. Claro, o sea, que yo voy a tener que hacer, y estamos, pero más vagos no podemos estar, ¿no? Yo ni siquiera voy a hacer la resta. La voy a expresar, va a ser. Este es el techo menos el piso, ¿no? ¿Ven? Techo menos piso. ¿Está bien? Se ve lo que estamos escribiendo ahí, ¿no? En el derive, ¿lo están viendo ustedes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se ve, ¿no? Bueno, integral. Definida. Lower limit, límite inferior, -1. Límite superior, 2. Aprieto acá. 45 medios. ¿Se dan cuenta? Eso es re fácil. Sí, y bueno, hay que usarlo. Lo que pasa es que derive no me resuelve el problema, yo lo tengo que plantear el problema. ¿Está bien? ¿Ah? Ahora, miren esto. GeoGebra. ¿Lo ven ahí, GeoGebra? ¿Eh? Miren este comando. Integral. GeoGebra siempre me da una ayuda, la tengo que aprovechar la ayuda, ¿no? Pongo las funciones. ¿Ven esto que estoy señalando acá con el puntero? Sí. Si yo ingreso
la función que lo limita superiormente, que es menos 2x al cuadrado, más 4x, más 7, coma, la que lo limita inferiormente, 3x al cuadrado, menos x menos 3, coma, límite inferior, límite superior, ya lo sombreo ahí, ¿lo ven? Enter. 45 medios, 22,5. O sea que también GeoGebra me permite verificar resultados. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante que lo aprendan a usar, porque es herramienta. Y el día de mañana, cuando ustedes lo expliquen en la secundaria, bueno, o en superior, hay que hacer el uso de estas herramientas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Les sorprende, ¿no? Por ahí. Pero fíjense, GeoGebra, qué herramienta poderosa, ¿no? Es como descubrir el fuego. ¿Cómo, Facundo? ¿Qué decías? Como descubrir fuego. Claro. Por eso, si bien nosotros pedimos el planteo en la hoja y, bueno, resolverlo y demás, pero efectivamente, ¿no? Yo llego a un resultado. Aparte, bueno, acá uno ve el área sombreada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto lo mostramos así como para ver el uso. Con Derive también lo hicimos, porque también Derive me calcula la integral definida, pero bueno, este tipo de problemas se pueden resolver con GeoGebra. A veces, bueno, hay recintos tal vez un poquito más complejos, porque por ahí puede haber otra parte con otro techo y otro piso. Acá el techo es el mismo y el piso es el mismo. Si no, lo tengo que descomponer y lo tengo que hacer, digamos, por partes, ¿no? O sea, parcialmente. Pero es lo mismo. Por eso les digo, este tema no tiene ninguna complejidad. La idea es que ustedes, bueno, ante cada problema puedan graficar e identificar cuál es el recinto que me piden, ¿no? Por ejemplo, a ver el H. No lo vamos a resolver, porque la idea es que lo resuelvan ustedes. Vamos a graficar. Es x al cubo menos x y igual a x. Tenemos igual x al cubo menos x y la recta igual a x. ¿Qué recinto me piden? Me piden el área entre esas dos funciones. Me están pidiendo, claro, este área, ¿no? Más esta otra. Hay que ver primero dónde se cortan, ¿no? Hay que resolver la ecuación, ¿no? Para saber las abscisas de los puntos de corte. En cero se cortan, seguro. ¿Ah? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo lo hacemos a mano? A ver, vamos a hacerlo a mano. Tampoco tanta vagancia, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos calcular? Ahí el punto de corte. ¿Qué tenemos que hacer? Igualamos las funciones. Claro, igualarlas. Vamos a resolver eso, ¿eh? La camarita acá. A ver si la podemos trabar ahí. Ahí está. Bueno, menos mal que se termina esto, porque ya... Esto acá está. Wow. Estamos vagos todos. ¿Cómo que? Estamos vagos todos.
Sí, no, vaguísimo. No, aparte acá el problema es de la camarita, acá que no. A ver si el cable ahí, porque me tira el cable, ¿no? Estas son las historias que van a quedar post pandemia cuando esto se termine una buena vez. Todas estas cosas con las que uno tiene que luchar, ¿no? Bueno, yo lo voy a tener con una mano y escribo acá. Esperen, a ver ahí. Ahí está. Hágalo con la boca. Ahí está. Para que vean. Buena, está buena esa. Bueno, tenemos estas dos funciones. Hay que igualarlas, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos esa ecuación? A ver. Paso la X restando. Claro. Bueno, a ver, Maite, seguí diciéndome, a ver. Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. Me queda X al cubo menos 2X es igual a 0. Ahí puedo sacar factor común, X. Me queda X al cuadrado menos 2 igual a 0. Y ahí o X es igual a 0 o X al cuadrado menos 2 es igual a 0. Ah, acá un valor ya está. Y la otra resuelvo, paso del 2 positivo y paso a la raíz cuadrada. Y queda el módulo de X. Ah. O sea que acá, ¿qué valores surgen? Raíz de 2 y raíz de menos 2. Exacto. Menos raíz de 2. En realidad, ¿ah? Bueno, acá aparecieron los tres valores, claro. Por eso, cuando yo planteo la integral, ¿cómo sería el planteo de la integral? A ver. Para esta primera parte, ¿no? Porque ese valor que yo encontré, menos raíz cuadrada de 2, vamos a ponerlo así vertical, ¿no? X igual a menos 2 a la 1 medio, ¿no? Es este, ¿no? Desde menos raíz cuadrada de 2 ¿hasta dónde? Hasta 0. 0. Claro, A 0. ¿por qué lo tengo que hacer en dos partes? Porque cada recinto tiene diferente techo y diferente piso, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, la primera, ¿cómo va a quedar? A ver. La primera tiene la cúbica arriba, así que voy a tener que hacer la cúbica menos la recta. ¡Ay, la recta! Exacto. Bien, o sea que va a ser, vamos a ponerle A1 entre Menos raíz de 2 y 0. y 0. Como vos bien dijiste, Nadia, ¿no? Sí, me va a quedar x cubo menos x menos x. Menos X. Esto hay que escribirlo así, ¿eh? Como viene. De X. Y la otra, esta de acá, Y la otra va desde 0, de 0 a raíz de 2. exacto. De 0 a raíz de 2, raíz cuadrada de 2. ¿Y el techo cuál es De ahora acá? x. ¿Y el piso? X cubo menos x. Sí. Guarda con esto, ¿eh? Acá se coloca menos y el paréntesis, ¿eh? Ah. Y hay que resolverlas. Acá dice Leandro, mira lo que apareció ahí. Pero hay una simetría. Ponele un signo de admiración, ¿eh? Ahí. Que ponemos un signo de admiración. Claro, con calcular una, Podrías hacer el doble. claro. ¿Y cuál conviene calcular de las dos y multiplicarla por 2? ¿Cuál eligen ustedes? La que tiene raíz de 2 positiva. Claro, porque con un número negativo siempre es un problema. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven todos? El área que yo estoy buscando es 2 veces el área 2, 2 veces esta. Es más, le mando un 2 acá y ya está. ¿Estamos? ¿Sí? Justamente por la simetría. Si no, hay que hacer esta suma. ¿Eh? No lo hacemos, bueno, por
cuestión de tiempo y ya así los largo un ratito antes. Pero, ¿se entiende? ¿Sí? Y uno está tentado a usar GeoGebra, ¿no? Acá, para el cálculo. Y sí, uno se tienta. Fíjense. Ya que estamos, claro. Vamos a hacer. Y de paso practicamos el comando este. Si ustedes algún comando de GeoGebra no lo saben, bueno, obviamente no tienen por qué saber nada. GeoGebra me da una ayuda. Si no, googlean cómo sacar la integral o el área entre dos curvas. Y van a encontrar siempre o un tutorial o alguien que les explique o algo escrito. Entonces viene, integral. Bueno, si ustedes recuerdan era, vamos a hacer esta, ¿no? Y después la multiplicamos por 2. Primero, el techo, ¿sí? Que era x, después el piso, que es x al cubo, no sé por qué apareció ahí esa parábola. Bueno. X al cubo menos x entre 0 y raíz cuadrada de 2. Es 2 a la 1/2. Ahí está. Enter. 1/2. ¿Cuánto es entonces el resultado del problema, no? Si este área es 1. 2. 2, claro. Si yo quisiera plantear la otra, va a ser integral. Primero, x al cubo menos x, después x, entre menos raíz cuadrada de 2, 2 a la 1/2, y 0. Esa otra. Acá le pone un nombre. Creo que le pone, efectivamente, el área es 2. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, con eso resolvimos este problema, el H. A verificar a ver el resultado si está bien. El 2H. El 2H, 2, acá está. Efectivamente. ¿Sí? Puede ser que haya algún error en algún resultado, porque esto generalmente los errores aparecen en clase y después no lo modificamos. Pero creo que el año pasado corregimos algo. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Bueno, voy a parar de grabar, así ya los dejo hoy, un rato antes.